Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La protección de la dolarización acaparó un capítulo aparte en el informe a la Nación realizado este domingo 24 de mayo en las instalaciones de la Asamblea Nacional. El presidente Lenín Moreno señaló que esto requiere de sanear las finanzas públicas y de esfuerzos y sacrificios que no resultan populares. Además, defendió las medidas económicas y dijo que insistirá en buscar mecanismos para que las empresas y personas con altos ingresos contribuyan para la crisis. Por otro lado, anunció que acogerá la sugerencia que se brindó en el trámite de la ley humanitaria que se discutió en el legislativo. Ante esto, manifestó que debido a la facultad que le da la Constitución en casos de excepción, las personas que tienen ingresos mensuales de $5,000 al mes tendrán que adelantar un porcentaje de sus impuestos, así como también lo tendrán que hacer las empresas que no se vieron afectadas a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. Los sectores que no han parado de trabajar son la agroindustria, farmacéutico, petrolero. Estos y otros temas serán analizados por Carlos de la Torre, exministro de Finanzas. Bienvenido. Siete con 38. Bienvenido, economista de la Torre. Obviamente usted debe haber escuchado el informe a la Nación del presidente Lenín Moreno. 4 ejes: salud, alimentación, empleo, dolarización. Son los esfuerzos que dijo el mandatario hará para sostener en el año último de su mandato. Pero justamente son los 4 ejes sobre los cuales, al parecer, las políticas que se han implementado son las totalmente diversas a las que se manifestó en el informe a la Nación. ¿Cómo está una primera lectura en general de lo que dijo el presidente? Y luego con Liz estaremos desmenuzando algunos aspectos. Encantado, bienvenido. Muchas gracias, Washington. Muy buenos días, Licenia, buenos días. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos están mirando. Se puede decir cualquier cosa. Ahora está en que, en el caso de los mensajes del gobierno y en este caso del presidente de la República, está justamente en seguir teniendo expectativas de que vamos a escuchar relatos que se ajusten a la verdad, o simplemente se sigue construyendo un guión para ver si es que alguien se convence de poco de cosas que todos sabemos que están totalmente distantes de lo que estamos viviendo. No podríamos esperar tampoco otra cosa. ¿Qué es lo que escuchamos el día de ayer? Escuchamos una secuencia de datos, muchos de ellos ya sabemos desde hace tiempo que son literalmente falsos, y tampoco escuchamos para nada definiciones claras de políticas de gobierno, no solo en materia económica, sino qué es lo que se ha hecho en el campo de la política externa. Bueno, ya sabemos el tema de haberle retirado el asilo a Assange, no hemos visto qué se va a hacer hacia adelante, tampoco hemos escuchado propuestas clarísimas de correcciones a los graves problemas del país, que de ninguna manera tampoco fueron señalados desde una perspectiva integral, sino como que fueran el puro y simple resultado de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, en esa línea, ¿qué es lo que podemos deducir de todo esto? Es decir, se queda en el discurso y simplemente son palabras bonitas. Sí, vamos a seguir impulsando el tema de la salud. Bueno, ¿y con qué recursos? Alimentación, ¿y cómo? Vamos a avanzar hacia la sostenibilidad de la dolarización, que es donde a mí más me preocupa, qué es lo que no se está haciendo. En este momento estamos mirando que con las leyes aprobadas y las medidas impuestas, se les sigue quitando recursos del bolsillo a los ecuatorianos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las personas que ahora ven reducido su salario, o muchos que han perdido su empleo en este momento, que tenían compromisos bancarios, tanto con tarjetas de crédito, créditos personales, etcétera? Eso está imponiendo una presión muy, pero muy fuerte a la banca. A quienes de alguna manera también apoyaron este manejo económico, ahora van a sentir esos efectos, pero ellos no van a cargar con estos impactos.
se han de buscar otros mecanismos para salir adelante, pero a costa otra vez del país. Y ahí viene lo otro. Un problema en el sistema financiero puede generar presiones a la dolarización. Y del lado del sector externo, que es el espacio por donde se tiene que cuidar a nuestro sistema monetario, no se aplica ninguna medida. Los dólares han venido saliendo desde tiempo atrás de forma masiva. Nuestra balanza comercial ya no permite que entren dólares. Estamos ya desde mucho tiempo atrás importando más de lo que exportamos y no se han impuesto medidas que eran necesarias ya hace 3 años, cuando ya no podíamos continuar con las salvaguardias, porque así establece la normativa internacional, debieron subirse aranceles y lo podíamos haber hecho. En estos momentos críticos se debe subir el impuesto a la salida de divisas y no se lo ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Problemas que pueden darse en el sistema financiero, especialmente en bancos pequeños y todo el sistema de cooperativas de la economía popular y solidaria, porque no van a recobrar sus créditos, más una continua salida de divisas que se sigue dando en estos mismos momentos. Entonces, no sé cómo es que pretende establecer mecanismos para darle sostenibilidad a la dolarización cuando están haciendo exactamente lo contrario. Economista de la Torre, buenos días. El presidente también anunció que utilizará su facultad que le da la Constitución en casos de excepción para que las personas que tengan ingresos mensuales de $5,000 en adelante aporten con un porcentaje y se adelanten los impuestos en estos casos, igual que a las empresas. Y dijo a las empresas que no han sufrido mayormente de esta crisis sanitaria, que su impacto no ha sido mayor. ¿Cómo determinar cuáles son esas empresas que no han tenido mayor impacto en esta crisis y cómo se va a llevar a la práctica este aporte para las personas que ganan más de $5,000? Bueno, ahí también hay espacios grises que no quedan claros. Pero antes de eso, se sigue insistiendo en un concepto equivocado. Esto de echarle mano a las personas y a las empresas, que somos quienes consumimos y son quienes generan producción, es meter la mano a un bolsillo, sacar los recursos y poner en otro bolsillo. Eso no nos sirve para nada. Y lo otro que queda todavía poco claro, se ha dicho que va a ser un adelanto del impuesto a la renta. Pero ¿qué es lo que pasa con quienes están en una relación de dependencia y tienen esos salarios altos? Cada mes ya se les viene descontando lo que corresponde al impuesto a la renta. Entonces, ¿cómo se va a manejar aquello? ¿Será que a los profesionales en libre ejercicio se les va a aplicar algún tipo de mecanismo para que paguen el impuesto a la renta de forma periódica? ¿Qué es lo que pasa con ciertos contratos que tienen los profesionales en libre ejercicio? Ya se les descuenta también lo correspondiente al impuesto a la renta cuando son contratos, por ejemplo, con el Estado. Es decir, no queda claro. Pero nunca se dice nada de aplicar impuestos a quienes sí ya los tienen y esos recursos los mantienen ya este mismo momento generando rentas en el exterior o a través de estos mecanismos poco claros mediante los cuales muchas personas, muchos ecuatorianos tienen viviendas, tienen propiedades aquí en el Ecuador, pero no registrados a su nombre, sino registrados a nombre de empresas de papel que están en paraísos fiscales y a quienes se les quiso aplicar impuestos en el sentido de que ellos tienen recursos, son rentistas que están usufructuando de propiedades, de recursos financieros en el exterior y no están pagando impuestos aquí en el Ecuador, que sería ahí sí un acto de justicia que ellos ahora paguen los impuestos, que en cambio quieren que otros paguemos o adelantemos al fisco a título de que se necesitan recursos, ojo, para la caja fiscal. Ahora habría que ver a dónde van a terminar. Será para seguir pagando una deuda externa cuando el país necesite una crisis tan grave en materia sanitaria, necesita de ese dinero. Ahora, pero más adelante cuando se recauden esos recursos, ¿para qué serán utilizados? Ahí también queda la inquietud. A propósito, economista de la Torre, sobre esto, el presidente Moreno dijo textualmente: hoy el mundo confía en este Ecuador, en el de él, porque es un Ecuador diferente al nuestro. Nos apoyan todos los organismos multilaterales. En el 2019 desembolsaron ya casi 3.500 millones de dólares. Es decir, lo que usted dice, el Ecuador va a continuar, al parecer, en esta política de endeudamiento agresivo
de pago de la deuda, desoyendo todos los criterios técnicos y económicos, no solo de analistas como usted en el país, sino a nivel mundial? Bueno, aquí también se utiliza este discurso, este relato falso de que los organismos internacionales tienen confianza en el país. Los organismos internacionales cumplen su función. El Ecuador es miembro, es parte es socio de la institucionalidad financiera internacional desde hace 70 años. El Ecuador es miembro fundador, podríamos decirlo así, con participación de capital. El Ecuador tiene una participación en el propio Fondo Monetario Internacional y también es parte del sistema del Banco Mundial, tiene participación en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Corporación Andina de Fomento, en el Fondo Latinoamericano de Reservas. Y estos organismos tienen mecanismos establecidos en su normativa justamente para asistir a sus países miembros. Así que no es un tema de que nos tengan o no nos tengan confianza. La cuestión es diferente. El Ecuador, siendo miembro del Fondo Monetario Internacional, agachó la cabeza y se sometió a un tipo de programa que mantiene este organismo y que está claramente definido, y es lo que nos están aplicando, pero eso fue por voluntad de las autoridades políticas y económicas del Ecuador. Entonces, se cumple por un lado ese programa y por el otro el Fondo Monetario tiene la obligación de cumplir también lo que es su parte. Pero fuera de todo eso, estos organismos tienen otro tipo de líneas de crédito, otro tipo de mecanismos de asistencia y algunos particulares que se activan cuando se producen crisis a nivel internacional y no se diga una crisis global. El Fondo Monetario Internacional tiene una línea de crédito para asistir a los países cuando se dan este tipo de situaciones. Y ya se dio en el año 2008-2009 con la crisis financiera internacional la implementación de este mecanismo que para el Ecuador le representó una inyección de recursos directamente del Fondo Monetario Internacional. Con el terremoto de 2016, el Ecuador también acudió a una línea de crédito frente a catástrofes naturales que tiene este organismo y también recibió recursos, así que no es un tema de confianza. El asunto es, por otro lado, es cumplir con los acreedores de lo que se llama la deuda comercial. ¿Por qué? Porque ahí seguramente hay otro tipo de compromisos y no es de confianza, sino cumplir con aquellos que son los que realmente de forma directa o indirecta están manejando la economía ecuatoriana y no son exactamente los organismos multilaterales. Economista de la Torre, otro de los puntos que resaltó el presidente en su informe es que va a seguir luchando por el empleo, pero todos los días vemos cómo se despide a más y más gente de diferentes sectores, tanto en el sector privado como en el ámbito público, incluso personal sanitario en medio de esta crisis. ¿Qué va a poder cumplir de lo que ha ofrecido en materia de empleo el presidente Moreno? Bueno, ya vemos lo que ha sucedido, no en esta coyuntura de la crisis sanitaria, que son impactos muy duros, pero de los últimos 2 meses. ¿Qué es lo que vimos ya a lo largo del año 2019? Vimos una caída sustancial en la actividad económica, particularmente vista desde la recaudación del impuesto al valor agregado por el SRI, que se dio un bajón sustancial durante todos los meses de 2019 frente a 2018 y no se diga los primeros meses del 2020 antes de la crisis. ¿Esto qué nos está diciendo claramente? Que ha habido un mucho menor consumo y, ojo, aquí muchos de los empresarios vienen a decirnos que ellos son los que dan empleo. No, señores, es el consumidor, es quien demanda sus bienes y servicios, lo que las empresas producen, porque para producir aquello que demandamos, ahí tienen que contratar trabajadores. Pero ¿qué es lo que pasa con esta caída de consumo que vemos que es producto de una mala política macroeconómica? Esto ha generado que muchas empresas ya vengan cerrando desde tiempo atrás, otras ya tengan problemas y la crisis sanitaria lo único que ha hecho es explotar algo que ya venía dándose de forma más gradual en meses anteriores y que era una caída sustancial del empleo, de la producción, y detrás de todo ello
del consumo en el país. Entonces, si es que hacia adelante se quiere recuperar esta dinámica, justamente lo que se necesita son políticas exactamente en el sentido opuesto a lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer, que es seguir sacándole dinero del bolsillo al consumidor, no solo por la reducción de los salarios, no solo con lo que se está permitiendo esta negociación de las horas de trabajo con las empresas, sino también con la eliminación de los subsidios. Claro, ahora la gasolina extra y el diésel cuesta menos por el precio del petróleo, que está totalmente venido abajo. Pero ¿qué va a pasar en unos pocos meses cuando ese precio se recupere? Vamos a tener que pagar un valor de diésel de $2 con un impacto inflacionario brutal en la economía, que significa otra vez quitarle más dinero al consumidor porque va a tener que pagar más por todo, y con eso, ¿cómo quieren reactivar la economía? ¿Cómo quieren reactivar la producción y el empleo? Pues. Y ahí en la banda esa que van a establecer para el tema de los combustibles, ¿cómo funcionaría? Bueno, tampoco nos han dicho, y simplemente donde le pongan el techo y el piso de la banda, simplemente es liberalizar el precio de los combustibles con algún tope y nada más para que no se dispare, pero en casos de que el precio del barril de petróleo supere valores como de $100, $120, que en el futuro inmediato y en el mediano plazo es imposible que se alcance esos niveles, es decir, nunca llegaremos a esos techos de las bandas que nos establezcan y estaremos funcionando con precios de los combustibles totalmente liberalizados. Y justamente sobre este tema, permítame, economista de la Torre, insistir, porque el presidente dice que la economía empieza a reabrirse, los negocios vuelven a operar, y que para que esto funcione se necesita el acuerdo de todos. Ya venimos al tema de la precarización laboral, al supuesto y falaz acuerdo que podría lograrse entre deudores y acreedores. Y dice además que se han mejorado las condiciones para que miles de ecuatorianos no sean despedidos. O sea, no puede haber semejante falacia. Si estamos viendo a diario cómo se despide a servidores públicos y a servidores privados, y privados muchísimos, aprovechándose de la ley que aprobó la Asamblea y mucho antes inclusive. Entonces, me parece importante explicar a fondo el detalle de lo que se aprobó en la Asamblea Nacional. Bueno, es evidente que los acuerdos funcionan cuando para todas las partes hay un ganar-ganar en la fórmula que se presenta para llegar al acuerdo. Pero aquí es casi como irnos a las plantaciones esclavistas del siglo XIX en los territorios americanos, en los que se podría decir, es que los esclavos están de acuerdo porque están recibiendo un lugar para vivir y lo justo para comer, entonces están felices y contentos para seguir trabajando. Es decir, eso no es ningún acuerdo cuando lo que se estaba buscando desde el lado del trabajador es garantizar sus condiciones básicas de sobrevivencia, y si no las tiene queda totalmente fuera del esquema. Entonces, ¿qué le toca? Le toca simplemente aceptar lo que le impongan, como le impongan, con tal de poder subsistir. Eso no es ningún tipo de acuerdo, y así no se le saca al país adelante de ninguna manera. Economista de la Torre, el presidente también aseguró que se han dado de baja alrededor de 200 concesiones mineras. Sin embargo, también dijo que como parte del plan Reverdecer Ecuador, se revirtieron 2.000 concesiones mineras. Lo dijo en el mismo discurso. O sea, primero dijo 2.000 y luego dijo 200. ¿Cómo entender este tema? Bueno, así mismo nos dijo que se ha dado insumos y se ha trabajado en 30 hospitales de la ciudad de Guayaquil, cuando los hospitales públicos más los de la Seguridad Social no pasan de los 10. Entonces, en tema de las cifras, no podemos ponernos a discutir. Pero ¿qué es lo que sucede? Estos son otra vez mensajes politiqueros en el sentido de trasladar o de generar alguna tranquilidad en quienes les preocupa todo el tema minero. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con los grandes proyectos como Yurimagua y otros más, en los cuales ya las concesiones en algunos casos están operando, en otras están listas por entrar a funcionar, y
tanto desde las dos perspectivas, desde la perspectiva de quienes a quienes les preocupa el tema minero por el impacto medioambiental, cómo se están dando las grandísimas concesiones que están ya en curso o están por suscribirse, y dos, ¿qué le queda después de todos los impactos ecológicos, sociales que tienen estas grandes explotaciones? ¿Qué le va a quedar al Ecuador? ¿Cómo está establecido el tema de las regalías, etcétera, etcétera? Nadie sabe cómo, pero ahí están operando, por más que se hayan cerrado o se hayan suspendido todas estas concesiones que quizás son las menores. Un tema que me parece importantísimo aclarar. El presidente Moreno dijo que el gobierno en el 2019 es el gobierno de más alta recaudación tributaria en la historia del país y minimizó estas críticas que se le hacen por la remisión que se hizo a los grandes empresarios de aproximadamente 4.000 millones de dólares. Y entonces, ¿es cierto aquello? Porque además dijo que han invertido 700 millones en concesiones portuarias, 1.000 millones en vialidad y un montón de cosas más que al menos no lo hemos podido ver. No sé si es que no informaron bien. ¿Es cierto aquello de que es el país que más ha recaudado, mejor dicho, el gobierno que más ha recaudado históricamente tributos? Bueno, comparado con el 2018, tal vez que se recaudó más. Acordémonos que en el 2018 se perdonaron multas de intereses con la remisión tributaria. Entonces, obviamente, se recaudó muchísimo menos, pero ya con datos duros del propio SRI. Ellos tienen una forma de exponerlos que es muy clara, es a través de unos mapas del Ecuador que están divididos en cantones y se puede ir viendo cómo se van incrementando o reduciendo las recaudaciones del IVA, que denotan justamente actividad económica, y le ponen por colores. Ya desde mediados del año 2019, y no se diga ahora, el mapa del Ecuador por cantones en términos de recaudación tributaria está en rojo. ¿Qué quiere decir? Que durante 2019 hubo una caída sustancial en la recaudación del IVA, que es uno de los principales impuestos que le permiten generar recursos a la caja fiscal. Así que no tengo este momento a mano los datos exactos, pero de ninguna manera ni las condiciones macroeconómicas del país, ni los propios datos parciales del SRI dan cuenta que se haya podido haber recaudado más en 2019 frente a la historia anterior del país. Economista de la Torre, y sobre ese mismo punto, el hecho de asegurar que se consiguieron 1.268 millones de dólares con la remisión tributaria, que estaban prácticamente perdidos, pero expertos como usted han señalado que más fue lo que se dejó de recaudar que es lo que se recuperó con esto de la remisión. ¿Cuáles mismos son las cifras que los ecuatorianos debemos entender? A ver, vamos con las cifras y con algunos detalles adicionales que yo conozco justamente porque estos datos vienen de cuando yo estuve en esa cartera de Estado. A ver, las obligaciones con multas de intereses superaban los 4.500 millones de dólares y muchos de estos recursos estaban próximos a ser ya captados en la caja fiscal porque estaban en procesos judiciales en los que ya había en muchos casos sentencias en firme. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces dicen, no, es que se les perdona las multas de intereses. Claro, aquí se incluyó hasta el que debía multas de tránsito, ya. Pero el grueso de estos recursos que se perdonaron fueron a grandes empresas y principalmente a grandes empresas petroleras internacionales, que venían ya desde tiempo atrás haciendo un cabildeo al nivel más alto en el gobierno para que se les perdone esas deudas con el fisco, porque del otro lado también había obligaciones pendientes que tenía el Estado con estas empresas. Entonces ellas tenían un poder de negociación muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Y eso es lo que no se dice. Buena parte de esos 1.200 y pico millones no fue un ingreso neto líquido que entró a la caja fiscal, sino que simplemente fue un cuadre o ajuste de cuentas, principalmente con grandes empresas petroleras. Ese ajuste de cuentas va en el orden de los 800 millones de dólares. Entonces, quitémosle 800 millones de dólares, que puede ser lo que se dio en estos cuadres,
y lo que efectivamente entró a la caja fiscal serán apenas unos 500 millones, aun cuando el registro puede ser de los 1.270 y tantos millones de dólares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el rato del rato lo que quedó líquido para poder cumplir con las obligaciones que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas fue muchísimo menos de lo que nos dicen, y ahora estamos pagando esas consecuencias. No sé si ya se pagarían los sueldos del sector público del mes de abril para estas fechas. Nunca en la historia reciente, en los últimos 12 años, 13 años, se había llegado a un punto en que no se paguen puntualmente los sueldos y salarios de los servidores públicos. Para finalizar, economista de la Torre, ¿cómo vislumbra usted el futuro de estos próximos 12 meses que deberá gobernar el presidente Moreno en materia económica? ¿Qué le espera al país? Lo grave es que ya están hechos los anuncios, que faltan las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, que deben ser aquellas que se establecieron en el proyecto de ley económica urgente que se cayó en el mes de octubre, ¿ya? Que básicamente lo que apuntan es a privatizarle al Banco Central del Ecuador bajo el eufemismo de la independencia, que es un concepto que obviamente se maneja en los niveles conceptuales teóricos de otra manera, no como acá nos lo pintan, pero simplemente es entregarle el Banco Central del Ecuador al control directo de la banca privada, y de la banca privada grande. Ojo, en un contexto en que las medidas que se aplicaron no favorecen la sostenibilidad de la dolarización, con el hecho de que el gran acervo de liquidez en dólares de la economía nacional mantiene el Banco Central del Ecuador como reservas internacionales. Esto es justamente dejar a que se administre esas reservas internacionales, que son los recursos para todas las transacciones del país, públicas y privadas, dejar en manos de una junta que estará conformada seguramente por banqueros, porque esto es a dedo, ¿ya? Para que, si es que pasa algo, ya tienen de dónde agarrarse para no perder ellos, si es que eventualmente el país llegara a una situación crítica en que podamos hasta perder nuestro sistema monetario. Muchas gracias al economista Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, que estuvo aquí en la primera emisión de Punto Noticias. Hasta una próxima, economista. Muchas gracias, siempre es un gusto. En Punto Noticias, la noticia vive.